Les saludo en el amor de Dios. En este día aquí les muestro la ciudad incontrastable de Huancayo, pero este lugar es Chupaca, Vista Alegre. Está muy bonito el campo. Aquí podemos observar el sembrío del maíz, alfa. Está muy hermoso. Qué hermoso es realmente la creación de Dios. Muy bonito. La palabra de Dios nos dice: clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuán verdadera es esta palabra si tú lo crees. Dios nos habla a través de su palabra a cada uno de nosotros. Clama a mí, nos dice, que yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El año 2012, nosotros llegamos a un fracaso muy grande. Dios me bendijo a la edad de 23 años con un terreno de 400 metros cuadrados en Azapampa. Casi 450 metros cuadrados, donde hice mi casa y nos dedicábamos a un negocio físico en un puesto en el mercado Maltería. Pero el 2012 llegamos a un fracaso completo y lo vendí 100 metros. Donde vivo, lo vendí 100 metros y para eso ya estaba yendo a la iglesia, ya yo estaba en el camino de Dios. Y un día le dije a mi pastor le dije en mi iglesia: pastor, me da pena de esos 100 metros que yo le he vendido. Y mi pastor me dice: pero la palabra dice, si algo pidieses en mi nombre, yo lo haré. Entonces nosotros empezamos a orar, a clamar a Dios, creyéndole en esa palabra, porque dice: si algo pidieses en mi nombre, yo lo haré. Empezamos a orar, a clamar a Dios. Yo le decía: Señor, todo lo que me pasa, yo sé que es para bien. A veces el fracaso viene disfrazado de una gran bendición. Y yo le pedí a Dios: Señor, dame su poder de este terreno. Señor, dame, diciendo, yo siempre oraba, clamaba a Dios. Y verdad, orando, clamando desde 2015, 16, 17, 18, 2020, 2021 hasta el 2022, siempre orando, pidiéndole a Dios que me dé a su poder de ese terreno, aunque sea: Señor, dame en la punta del cerro, yo le decía. Pero realmente es, cuando quieres pedirle algo, pídele claro. Y Dios nos bendijo con un terreno que está allá donde ya está una casita, ahí nos bendijo con ese terreno Dios. Y le conté a mi pastor: pastor, ya Dios me bendijo con un terreno en Chupaca, Vista Alegre, le digo. Pero pastor, es media ladera, mira, como podemos ver, es una subidita. Allá arriba vamos a subir, donde está la casita. Le dije a mi pastor y me dice: pero ¿cómo le has pedido a Dios? Yo le decía: pastor, bendíceme con un terreno, no importa en la punta de un cerro. Es que tú misma le has dicho, por eso Dios te ha bendecido. Como tú dices, en una ladera. Tú tenías que pedirle claro. Entonces eso me da a entender que si algo le estás pidiendo a Dios, pídele claro qué es lo que quieres y dónde quieres, cómo quieres que sea ese lugar, si es que es un terreno, si es que es una casa, cómo quieres la casa, y si es un carro, cómo quieres ese carro. Visualízate
y pídele y toma acción. Por eso la palabra dice, si algo pidieses en mi nombre, yo lo haré. Y me siento muy agradecida por esta gran bendición que Dios nos ha bendecido. Muchas bendiciones en este video. Te animo a través de estas palabras. Si algo quieres tener, obtener, lograr en la vida, mientras hay vida, pídele a Dios, tanto para tu vida espiritual como también para tu vida física. ¿Cuál de los dones, talentos, ministerios anhelas? Pídele a Dios. Muchas bendiciones.